les quiero agradecer este, la generosidad y la disposición de ustedes para poder conversar sobre estos temas. Empiezo que hoy voy a ser solo moderador, así que se van a librar de mis, de mis intentos de conversación. El tema, como ustedes saben, es la región ante las incertidumbres del escenario global. Ustedes saben que recién he vuelto de Ginebra, de unas reuniones con la directora, y bueno, hay una serie de circunstancias y de problemas que que nosotros queremos, el aporte de ustedes para poder ir analizando la realidad y sobre todo una proyección o un análisis que tenga relación con el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico. Es decir, cómo vamos a ir administrando o cómo vamos analizando la situación desde el punto de vista multilateral, desde el punto de vista regional, en todos los aspectos, no exclusivamente de comercio, arancelarios, pero todos los que tienen una relación con esta nueva expresión del cambio de época a que nos estamos enfrentando. Así que, en primer lugar, le doy la bienvenida a Juan Carlos Baker, que ustedes saben, es ex subsecretario de Comercio Exterior de Comercio de los Estados Unidos de México y sobre todo una persona conocedora y un consultor de una actividad muy dinámica en materia de comercio y consultoría para gobiernos y empresas, de manera que le doy la bienvenida a Juan Carlos y ya eh, todos estamos esperando tu apreciación sobre estos temas para iniciar el Aladi al día, como le llamamos nosotros, con el aporte que ustedes van a realizar. Así que muchas gracias, Juan Carlos, adelante. Gracias, Sergio. Gracias también a mis amigos en Aladi, Andrés, Ricardo, también amigos muy queridos, todos los que nos acompañan desde donde nos estén viendo. Y quiero felicitar obviamente a Aladi por la iniciativa de tener este conversatorio. Creo que es por demás pertinente que hablemos de todos estos temas ahora. Y me gustaría abordar, o para poner un contexto que después seguramente Ricardo y Andrés profundizarán, pero creo que empezando desde un contexto lo más general y luego ir viendo ramificaciones a la región y posiblemente algunos países en específico. Creo que desde el punto de vista comercial, todos éramos más o menos conscientes de que hace algunos años algo se rompió. O sea, sí, ahora lo vemos desde una perspectiva más trompeana, perdón por el uso de la palabra, o también tal vez por la erección de ciertas barreras comerciales, pero los que hemos seguido estos temas desde hace tiempo creo que nos veníamos dando cuenta que algo no estaba funcionando, ya fuera que la Organización Mundial del Comercio se encontraba pues pasmada de alguna manera, que no era un mecanismo ágil para la toma de decisiones. Habíamos visto también que ante la falta de ese liderazgo institucional proveniente de Ginebra, se habían popularizado acuerdos comerciales en distintas regiones, algunos de nuestros países, el mío, México, participando de manera muy activa, otros países de América Latina, Perú, Chile tal vez también, con distintos niveles de participación, otras regiones, Mercosur, bueno, Venezuela evidentemente se iban quedando más atrás. Pero esto, si bien ya existía, me parece que la palabra que ahorita Sergio acaba de mencionar es muy pertinente, es muy al punto. Lo habíamos ido manejando, lo estábamos administrando. Encontrábamos maneras en las cuales el comercio se daba independientemente de que la superestructura tuviera todas estas grietas, ¿no? Cuando viene un rompimiento mucho más marcado es, sí, ciertamente con las políticas que impone Donald Trump en su primera administración, y luego el COVID y la resaca posterior a lo que vino del COVID, en donde pues efectivamente vimos que muchas de las reglas o de los principios del comercio internacional pues parecían más bien irse al cajón,
en el momento en el cual otro concepto empezaba a despuntar, que es el concepto de seguridad nacional. Ahorita en mi cierre regresaré a ese, ¿no? Entonces, bueno, si bien ahora 2025 estamos viendo toda esta serie de temas ya muy en papel, ya lo estamos viendo con números, pues, perdón, la deformación profesional de economista, y ya ves que existe un impacto de tanto por ciento en virtud de las tarifas recíprocas, entre comillas, mala palabra, de Estados Unidos, o vemos que empiezan a despuntar guerras comerciales en otras partes del mundo, etcétera. Pues la verdad es que esto más bien viene a ser la consecuencia de un sistema comercial, pues que ya venía, digamos, de forma menos robusta en los últimos años. ¿Qué es lo que creo que va a suceder ahora? Eso es todo el contexto. O sea, tuvimos una situación que empezó a cultivarse en los últimos 7, 8 años tal vez, y luego desemboca en donde estamos ahora. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Y yo aquí tengo tres posibles escenarios. El optimista, el intermedio y el negativo. Yo creo que empezando en nuestro espíritu positivo, vamos a empezar con el mejor, que es que todos nos detenemos al borde del abismo. Es decir, vemos, por ejemplo, las consecuencias económicas y políticas de que exista, incluso hasta posiblemente en materia de paz, militares tal vez, que veamos que estas guerras comerciales y estos diferendos pues le pueden costar al mundo mucho más que unos cuantos dólares o euros en aranceles, y que pues la razón prevalezca al final del día, ¿no? Creo que por ahí hemos visto algunas señales de que esto no podemos descartarlo. Por ejemplo, lo que se anunció el día de hoy temprano en México, en la tarde en Ginebra, de una pausa al menos temporal entre China y Estados Unidos. De nuevo, sustantivamente hablando, el arancel, digo, pasar de 500% a 450%, pues tal vez no te hace ninguna diferencia en plata, pero lo importante es el mensaje, que hay una intención de desescalar todo eso, ¿no? El que también encontremos que ante esta situación hay otros países que estén dispuestos a levantar el liderazgo de esto, por ejemplo, Europa, incluso el mismo Asia, ¿no? De alguna manera, China y Japón, Corea. Creo que son señales de que dentro de esta locura, de lo que hemos estado viviendo en materia de deterioro del sistema comercial internacional, todavía existen unas voces que llaman a la calma, al razonamiento y a que, pues, primero no destruyamos el sistema como lo conocemos, y que en todo caso, pues, estos temas de disrupciones se interpreten como un llamado mucho más que más urgente que nunca a reformar y a encaminar el sistema donde tenga que ser. Habiendo dicho eso, el escenario más positivo es ese. Yo creo que el escenario intermedio le agregaría a eso que les acabo de describir dos o tres pisos. Y el primero de ellos es, pues, de alguna manera una aceptación tan tácita o tan sugerente como queramos ponerlo, pero una aceptación de que regresar al mundo del libre comercio de hace 15 años, pues posiblemente es una realidad que ya no va a suceder, ¿correcto? Los países, y aquí es en donde entra también parte de este concepto de seguridad nacional, por razones de todo tipo, desde acceso a materiales, pasando por cuestiones militares o incluso cuestiones de tecnología o de rivalidades, pues los países parecen tener claro que deben de mantener un margen de operación en sus políticas comerciales y no necesariamente caminar pues con lo que era la sabiduría convencional de hace 20, 25 años en materia de liberalización comercial, de inversiones, etcétera, ¿no? Entonces sí, ciertamente el sistema se reforma, como sugiero en el primer escenario más positivo, pero esa reforma o esos nuevos pisos que se le ponen al sistema no necesariamente nos lleva a lo que teníamos hace 15 o 20 años, sino es de alguna manera, pues, admitir que el sistema abrió demasiado y hay que cerrar ciertas grietas o ciertos elementos en donde los países quieren seguir manteniendo ese control. Creo que en ese mismo escenario también se seguirían incorporando otra serie de temas que se rescatarían de algunos de los acuerdos comerciales que se negociaron recientemente. Ahí, el que ustedes gusten, ¿no? Podemos hablar de temas laborales, temas ambientales, podemos hablar también
de algunas agendas pues un poco más progresistas en ciertos aspectos, pero esos temas, digamos, de avanzada convivirían, como sucede ya en el TEMEC, por cierto, en el USMCA, esos temas de avanzada convivirían al mismo tiempo con ciertos temas comerciales, pues que nos ponen como que en la última parte del siglo XX. O sea, sí tienes unos temas muy de avanzada en comercio electrónico y en temas laborales y demás, pero tienes unas reglas de origen muy estrictas que de hecho hacen una dispersión del comercio y una promoción del comercio, ¿sí? Creo que ese es el escenario en el que estamos actualmente, y qué tanto pueda ese escenario consolidarse o no, pues dependerá también de lo que otros países, algunos de los que ya dije, deseen avanzar o no. Y finalmente, y con esto me encamino al cierre para no tomar demasiado tiempo, pues el escenario absolutamente pesimista, que es uno en donde pues las guerras comerciales, en donde el tipo de prioridad para los países no se convierte en el comercio, no se convierte en hacer el pastel más grande para que todos tengamos una rebanada, sino en mantener lo que yo ya tengo. Y ahí, pues bueno, se convertiría de alguna forma en la ley de la jungla. Y creo que eso, cada vez que vemos una declaración de Estados Unidos en donde habla con este énfasis completamente equivocado, por cierto, pero con este énfasis muy convencido de que el mundo se ha aprovechado de ellos y que ahora viene la oportunidad estadounidense, etcétera, pues ahí estás viendo en eso implícitamente pues que la posibilidad de que esto salga mal todavía existe. Si la gente cae en los países más bien, caen en ese escenario en ese momento, pues los países medianos, México, Costa Rica, Colombia, etcétera, pues serían ciertamente los países que más sufrirían por este tipo de actitudes. Los países grandes ya sabremos cómo se comportarán, los países con economías más pequeñitas, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, etcétera, pues irán con la corriente. Los países intermedios creo que somos los que tendríamos pues ahí una gran pérdida o proporcionalmente una pérdida mucho mayor. Si el sistema comercial se rompe, pues sí creo que empezaríamos a ver otra serie de consecuencias que van más allá de solamente el comercio. Desde luego una recesión económica casi de inmediato, el incremento de tensiones, ya no solo por la parte de acceso a tecnología y acceso a materiales, sino incluso, por ejemplo, ciertas rutas de transporte marítimo, la migración o el tipo de intercambios de manera temporal entre ejecutivos de empresas. O sea, el sistema, dado que el comercio se ha ido metiendo hasta los huesos en una cantidad enorme de aspectos de nuestra vida diaria, pues un rompimiento del sistema por la parte comercial va a tener todas estas ramificaciones hacia allá. Esto ha pasado más de una ocasión, por cierto. No les estoy diciendo aquí algo que yo me esté inventando de la nada, sino se van a la historia económica y ha habido 2 o 3 veces al menos en los últimos 100, 120 años en donde el sistema comercial, independientemente de sus características, se ha roto de manera muy significativa. ¿Qué implica todo esto para la región? De aquí voy a concluir. La región, Sergio, amigos, creo que tiene un collage de países con diferentes realidades. Ciertamente México, Brasil y Argentina, diría yo, son los 3 países que pues, en ese aspecto tienen proporcionalmente la mayor capacidad de influencia, porque son los que más comercian, porque son G20, porque pertenecen a muchos organismos. Entonces, sí, ciertamente hay algo de responsabilidad de los países que están hasta arriba en avanzar o en proponer ideas que sean buenas para el mantenimiento del sistema comercial. Tenemos otra serie de países como una segunda, en una segunda instancia, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, que son países que están despuntando, países que son interesantes por muchas razones, pero que pues bueno, el tamaño de su comercio ciertamente es menor que otros y ellos también creo que siguen esto con mucha atención. Y bueno, finalmente tenemos una serie de países pues un poco con economías menos diversificadas y que comercian pues cantidades todavía menores, pero que pues ciertamente se pueden estar jugando una buena parte de sus posibilidades de crecimiento económico hacia adelante en función de cómo quede el sistema de comercio. Gracias nuevamente a la LAD y gracias nuevamente,
Sergio, por la oportunidad, la invitación, un honor como siempre, y aquí me detengo para que tengamos una conversación más interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Simplemente una reflexión de que la crisis del sistema multilateral no tiene posibilidades, desde nuestro punto de vista, de solucionarse en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. La ronda Doha lleva más de 17 años y además el tema del consenso, que es el sistema de toma de decisiones, parecería muy difícil de implementar en estos tiempos, sin perjuicio de los tribunales de apelaciones, que está desmantelado, es decir, ni el sistema de solución de controversias. La primera conclusión que podría tener es que las soluciones que podrían canalizarse no estarían en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, en virtud de que los países no están en condiciones, todos, de poder concretar la ronda pendiente, pero además de tomar decisiones en el ámbito del consenso y por tanto se estaría facilitando o permitiendo que existiera una decisiones o políticas unilaterales en materia arancelaria y en materia comercial. No quiero ser negativo en el sentido pesimista, pero no veo en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio una voluntad política convergente en materia de revivir la estabilidad de las normas para poder canalizar, digamos, todo lo que es lo que significó la Ronda Uruguay o la Organización Mundial de Comercio en materia de seguridad jurídica para todos los miembros que hoy creo que son más de 166, aparte de los 122 que iniciaron la Organización Mundial de Comercio. Es una reflexión en el aire, en la toma de decisiones, bien en lo que Juan Carlos venía orientando, porque obviamente estas políticas unilaterales terminan fomentando posiciones distintas y que no son de naturaleza multilateral. Y ahora vamos a ir a Ricardo que nos dé una visión sobre esto. Yo le podría dar un ingreso para ver cómo podemos analizar esto. México, su comercio exterior, más del 80%, si no me equivoco, con los Estados Unidos. En Brasil el principal socio comercial es China, sin ningún tipo de preferencia. ¿Cómo vemos desde el punto de vista precisamente en la visión de Ricardo y de la región la forma en que se puede administrar intereses y seguridades nacionales distintas en función precisamente de la dimensión y de la asimetría en la región que caracterizan a estos dos países? Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sergio. Un gusto estar con ustedes, con los amigos de Alad, con Juan Baker, con Andrés Malamud, que son también queridos amigos. Y muchas gracias por la invitación para esta reflexión. Eh, bueno, creo que tenemos dos parámetros principales acá. Uno, creo que tanto Juan como tú, Sergio, ha planteado, ¿no? Estamos claramente en un momento de desmantelamiento de algunos sistemas multilaterales de gestión de temas internacionales, ¿no? Un poco desde la crisis de las Naciones Unidas, pero también en todo el sistema de comercio, el Banco Mundial, que sigue cada vez menos relevante para los temas de desarrollo, todo el sistema que ha sido creado de una gestión más o menos cooperativa após la Segunda Guerra está en los últimos años más o menos caminando ahí para una crisis. Y que estamos viendo que la proposición de las principales potencias, y ahí con destaque para el gobierno Trump, no es para una reforma, un cambio, un ajuste de estas instituciones multilaterales, pero básicamente para posiblemente para un momento de aún más crisis de este punto. Entonces, ahí tenemos una cuestión bastante clara, que es cómo vamos a manejar, cómo una región de países como nosotros en América Latina, en América Latina podemos manejar este tipo de situación. Este es un primer punto. Un segundo punto que voy a tratar. El segundo, creo que usted también lo introdujo, Sergio, que es, estamos en América Latina una distinción importante en términos de la inserción internacional política, económica de los países. Y hay más o menos una situación que va desde el México y su arreglo con los Estados Unidos y Canadá, que es bastante amplio y distinto
do que tem no outro país, depois toda a região de América Central, o Caribe, depois uma terceira região que é o norte de América do Sul, não? Colômbia, Venezuela, Equador aí, e depois a parte sul de América do Sul. Creio que são quatro áreas com quatro impactos econômicos e políticos distintos por conta de proximidade maior ou menor com os Estados Unidos, mas também por sua inserção internacional. Então, aí temos também uma gradação de como podemos manejar isto. Pero, a meu juízo, temos agora, hoje, com o governo Trump, talvez duas linhas bastante fuertes que pueden, el gobierno Trump no tiene una sola línea, tiene pelo menos, tiene varias, pero pelo menos dos más fuertes a mi juicio, ¿no? Uno es este grupo que son los nacionalistas comerciales puros, ¿no? Que se acercan más a ese modelo mercantilista de que el objetivo principal de los países es tener superávit. El superávit comercial, en particular en el tema de bienes, ¿no? O que es muy extraño para una economía del conocimiento, para todo que tenemos después de la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, electrónica, de todo esto, pero sigue ahí mirando muy fuertemente lo comercio de bienes, ¿no? El enfoque ahí es el superávit en el comercio de bienes, o que es ahí una cosa ahí rara, ¿no? Pero manejan muy de esta perspectiva. No tiene para nada una mirada multilateral, al contrario, creen que el Estados Unidos, que ha sido el principal líder de la construcción de un sistema multilateral económico, lo entienden que los Estados Unidos es el país que más perdió neste processo todo. O que é, de novo, uma loucura, não? Porque é o país que saiu da Segunda Guerra e segue sendo o principal país de polo econômico do mundo em termos de crescimento de PIB, de comércio, de novos sectores, de inovação e tudo isto. Pero su mirada es que los Estados Unidos es que más perdió. Entonces, ahí es complicado querer que este país cumpla el papel, el rol de liderazgo cuando sus líderes no creen que tienen nada a ganar ahí, o que es bastante complicado. Pero en esta primera línea, que son los nacionalistas comerciales puros, tenemos una cierta perspectiva de que vamos a tener al final de este proceso un mundo a donde por negociaciones bilaterales desde Estados Unidos con China, Estados Unidos con Europa, Estados Unidos con Japón, Estados Unidos con algunos países de América Latina o con los parceros regionales, va a tener una secuencia de negociaciones bilaterales siempre con Estados Unidos siendo uno de los parceros, y que al final vamos a tener un sistema internacional con mucho más restricciones, aranceles y barreras no arancelales en el futuro próximo. Y ahí tenemos un destaque en algunos puntos que son los más sensibles para los Estados Unidos. Pero tiene una segunda línea atrás de este movimiento y creo que ahí es aún más complicada, que son los hawkish, ¿no? Que no se confunden, que no están en la misma línea que los nacionalistas comerciales. Los hawkish son básicamente los grupos que tienen ahí en cerca de Estados Unidos que están mirando para un confronto militar en los próximos 10 años, que va a ter posiblemente China como el principal enemigo. Entonces, ahí la mirada por veces se coincide con los nacionalistas comerciales, pero van mucho más além, mucho más adelante en términos del impacto para el sistema internacional, no solo de trocas económicas, pero de todos los temas, ¿no? Y ahí Juan ha mencionado, meten ahí en todos los temas la cuestión de seguridad, y la seguridad de una mirada amplia. La seguridad va desde la producción de chips, de semiconductores, hasta el manejo de todas las redes de datos, de comunicación, la producción de todo que tiene a ver con inteligencia artificial, con todo que tiene a ver con robótica aplicado a este mundo. Va adelante en la parte de las tecnologías sensibles, ¿no? Las tecnologías duales,
que tiene usos civiles, pero también militares, va para la parte de la transición energética, para la parte de seguridad de fornecimiento de alimentos de manera más amplia. O sea, mesmo sendo um hawkish do ponto de vista geopolítico, sus temas hoje em dia, sua temática, sua agenda, vai muito mais além de que só a questão militar, porque estão involucrados na ideia de que o sistema internacional está contaminado por uma deficiência em termos de defensa, de segurança. E aí, então, abre totalmente um mundo novo para nós. Então, aí creio que está planteado o principal ambiente para a América Latina. O sea, temos riscos claros de um desmantelamento do sistema internacional, porque não interessa a nadie, a meu juízo, em América Latina, um sistema internacional aún mais frágil. Não estamos em posição de sacar ganhos significativos e sustentáveis a largo prazo em um sistema que está mais colapsado, que está mais em conflito, não? Então, não creio que, mesmo com alguns potenciais ganhos pontuais, que Brasil, por exemplo, tem, vamos ter um pouco mais de mercado para agrobusiness, algumas coisas assim, mas de maneira geral é um risco para nosso modelo de desenvolvimento e de sociedade de larguíssimo prazo, não? Então, aí creo que tenemos el principal reto, el principal desafío, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar, cómo vamos nosotros caminar en un momento donde el debilitamiento de las reglas básicas de reciprocidad, de preferencias, todo esto, como Sergio ha mencionado, prácticamente no tenemos más mecanismos de soluciones de controversia que tienen un rol más o menos baseado en reglas internacionales. Esto para nosotros tampoco es interesante. Más grave aún, todos los reglamentos de la nueva economía que ya no pasaba por los sistemas internacionales, por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene mucho poco arreglo para todos los temas de la nueva economía del conocimiento. Entonces, ya no tenemos ahí un foro fuerte, pero algunos acuerdos plurilaterales estaban ahí saliendo para algún arreglamiento de esto, pero ahora parece que esto no va a seguir. Entonces, no solo desmantelamiento de las reglas anteriores, pero también no hay un foro claro para este nuevo espacio de reglamento de la nueva economía. Y claramente nosotros vamos a seguir con problemas y obstáculos ahí para todo lo que tiene a ver con el desarrollo de inteligencia artificial, todos los sistemas de transmisión de datos, de tratamiento de datos, de data centers, de todo esto que tiene a ver con la nueva economía va a ser un problema bastante claro. Y después, al final, creo que como esto está en la charla de los hawkish, de los falcones americanos, también tenemos que pensar en largo plazo en una hipótesis de un conflicto un poco más fuerte militar de Estados Unidos con China en 10 años. O sea, cómo esto tiene que estar como parte de nuestra agenda, porque de nuevo, no es fácil imaginar algún espacio de gano para Brasil y otros ahí en este espacio. Y de nuevo, cuando uno mira estas relaciones comerciales, de inversiones, de servicios, de bienes, o mismo de las cuestiones militares, de materiales de defensa, todo, tenemos en la región un espacio aún que está bastante distinto desde el norte al sur, pero mismo el países más al sur, como el Brasil, Chile y Argentina, tenemos ahí un espacio aún hoy de una relación económica bastante diversificada, ¿no? Por ejemplo, en caso de Brasil, tenemos comercio muy fuerte con China, es verdad, más o menos 30%, pero es el comercio del punto de vista de calidad más complicado, porque básicamente el comercio de exportación, por ejemplo, está enfocado en tres productos, ¿no? No es una troca ahí amplia de bienes, servicios y commodities, es básicamente tres commodities. Entonces, es importante desde el punto de vista de cantidad, pero de calidad no es, ¿no?
Lo reverso es, ahí sí, es muy diversificado. Los chinos están con inversiones en todos los campos aquí, desde de plataformas de servicios, de la parte de inteligencia, telecomunicaciones, de coches, de energía, está muy, muy amplio, ¿no? Y no es solo bienes, ¿no? Es mucho más que esto, es una troca en términos de inversiones, tecnología y todo esto. Cuando vamos para los europeos, es mucho más, un poco más equilibrado, bastante relevante, son bastante fuertes en términos de inversiones, un poco más abierto en términos de intercambio de bienes industriales, de tecnología, pero hay aún también un poco de desequilibrio desde el punto de vista de troca. Cuando vamos para los gringos, con los Estados Unidos, el mercado, el comercio sigue ahí como 12, 13%, es como mitad de las trocas con los chinos, pero con un poco más de calidad también, incluso cuando comparado con los europeos. Por ejemplo, exportamos aviones para ahí, exportamos máquinas, algunos equipos y todo esto, además de un poco de commodities. Y cuando vamos para América Latina, ahí sí tenemos como otros 15%, 12, 13, 15% de las exportaciones y fundamentalmente de productos con un poco más de valor, ¿no? Más industrial, más tecnología, ¿no? Pero cuando mira, por ejemplo, las trocas militares, no hay intercambio militar, por ejemplo, de Brasil con China. También no hay con Rusia. Es fundamentalmente con los europeos y americanos, un poco con Israel, ¿no? Pero lo mismo se pasa con otros. Entonces, tenemos esta situación que es un poco, vamos a ver cómo vamos a manejar, pero hoy por hoy tenemos un espacio un poco más diversificado desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de temas más estratégicos y militares, aún no estamos muy concentrados en los occidentales. Pero vamos a ver si esto sigue siendo posible, si esto es una cosa sostenible en el mediano plazo. Pero el punto final es, a mi juicio, este nuevo reglamento que está se desmantelando no es benéfico para América Latina, no veo ningún punto de beneficio. Mesmo los pequeños espacios que podrían tener ganhos tácticos, del punto de vista más amplio, es bastante malo. Y este nuevo liderazgo que tenemos en los Estados Unidos no abre, al inverso, no abre, no solo no abren, pero hacen con que este proceso se quede aún más complicado para nosotros en este momento, Cerro. Gracias, Ricardo, por tu planteo y sobre todo por esta visión de la región de América Latina, en la que, por razones pragmáticas y prácticas, hoy la tendencia es a la negociación bilateral, en todo caso, en lo que tiene que ver con los aspectos arancelarios. Pero la preocupación que nosotros nos invade es de qué manera la región, distinto a la Unión Europea, que es por supuesto un mercado común, que tiene incluso alguna estrategia desarrollada en aspectos graduales y con los estados, pero aquí en la región nuestra, en América Latina, y por decir, en la LADI, que no somos todos, sino 13, la tendencia o la realidad parece que nos lleva a una división, por decirlo así, o una expresión estratégica de carácter bilateral o unilateral. Sobre todo porque hay también zonas de libre comercio extrarregionales de muchos países en forma, y el comercio también es distinto en su intensidad. Aquí la pregunta va ahora con esta preocupación de ver cómo responde la región, por decirlo así, porque las Américas Latinas desde el punto de vista son varias, no es una sola por razones de toda naturaleza, cómo responde y qué alternativa podría tener, si pudiera tener una alternativa desde el punto de vista de la integración para tratar de ir aumentando lo que hoy es un comercio en la LADI del 12% y con la característica lamentable que somos el continente más desigual del planeta. Y en esto el tema del futuro y la proyección estratégica es muy importante. De manera que acá le dejamos ahora a Andrés, que bueno, va a ver, como trabajamos generalmente sin anestesia en estas cosas, generalmente también podemos referirnos a una palabra que parece un poco escéptica, pero que no es,
que administramos, que es la eventual irrelevancia en la que podríamos estar inmersos en este futuro cercano y de mediano plazo en el nuevo escenario regional y sobre todo con la gran lucha geopolítica que se plantea entre China y Estados Unidos. Lo que Heródoto hablaba de la guerra de Tucídides, bueno, parecería que también se podía replantear. ¿Y dónde quedamos nosotros, Andrés? Aquí te ofrezco la palabra para que podamos tener tu opinión. Gracias. Gracias por la invitación y por la compañía. Me voy a enganchar de lo que dijeron Ricardo y Juan Carlos para intentar responder. Y lo voy a plantear en dos pilares. Primero, qué está pasando en el mundo, y segundo, cómo nos pega en la región. Y lo que está pasando en el mundo son dos cosas a la vez. Una la mencionabas, Sergio, una transición hegemónica. Una potencia existente en declinio relativo, una potencia emergente que la desafía. Esto es lo que sabíamos antes de Trump. Trump le agrega un segundo elemento, agencial en vez de estructural, y es el autosabotaje. En vez de que la potencia existente trata de resistir el desafío del emergente, es la existente la que erosiona el sistema por dentro. Esta es la novedad. Y América Latina enfrenta esta novedad impreparada. No existe esta palabra en castellano, la acabo de inventar, mal preparada sería. Y lo que quiero mostrar ahora, compartir con ustedes, son 5 diapositivas, 5 fotitos, 5 filminas, diría un expresidente argentino, sobre cómo nos encuentra esta situación de una transición hegemónica con un autosabotaje por parte del hegemón. Primero, la geografía. Y es importante que tengamos esto en cuenta para consolarnos un poco. En azul están los países desarrollados, en amarillo, naranja, los países en desarrollo, y en rojo los países que perdieron el tren, que tienen niveles de pobreza que no les permiten ni siquiera pensar en el horizonte del desarrollo. Y lo que quiero señalar es la importancia de la geografía, aunque no parezca, aunque los recientes premios Nobel hayan dicho, no es la geografía, son las instituciones. Nadie puede creer, nadie que conozca Grecia y Uruguay, que Grecia tiene mejores instituciones que Uruguay, o que Italia tiene mejores instituciones que Chile. Pero Grecia e Italia están en Europa y Uruguay y Chile están en América Latina. La geopolítica es la articulación de la geografía con la política, del espacio con el poder. Y son los poderosos los que te abren la puerta al desarrollo. Si no te la abren, no entras. Si los poderosos patean la escalera, no tenés chance. A Alemania le dieron la oportunidad, a Japón, a España, a Portugal, a Italia, a Corea del Sur, a Singapur. Sin paraguas nuclear norteamericano, sin plan Marshall y mucho dinero, en Israel no hay desarrollo. Así que en América Latina no estamos desarrollados porque el mundo no nos abrió la puerta, no es todo culpa nuestra. Lo segundo que nos está pasando es la demografía. Otra vez, uno no tiene la culpa sistémicamente de cuántos hijos tiene, pero nosotros ya perdimos la oportunidad de beneficiarnos del bono demográfico. América Latina se está poniendo vieja antes de hacerse rica. Ahora, si nos comparamos con el continente joven, África, estamos mucho mejor. Ellos tienen un potencial bonus demográfico, pero es probable que lo desaprovechen, porque no les van a abrir la puerta. ¿Y con esto qué quiero decir? Que la relación con los países desarrollados es fundamental. No estoy hablando de subordinación, no estoy hablando de hacer seguidismo. Estoy hablando de que al desarrollo se llega por invitación o por emulación, como quizás habría hecho Japón. No por aislamiento, no por desconexión. Y aquí la demografía nos asimila a los países desarrollados, pero eso no significa que nos beneficie para que nos abran la puerta. Tercero, bifurcación. De esto Juan Carlos y Ricardo lo mencionaron como realidades diferentes o subáreas, subregiones. En el año 2000, China no era el principal socio comercial de nadie en América, de Cuba un poquito. El año 2024 es el principal socio comercial de casi toda América del Sur. Hay 2 Américas Latinas, por lo menos. Una asociada a los Estados Unidos, otra asociada a China. Una que depende del mercado norteamericano y otra que depende del precio de las commodities que fija el crecimiento asiático. Y ya no veo manera de que se fusionen otra vez. Es el único continente desgarrado por la emergencia china. Así que entre la América Latina del Norte y la del Sur tenemos que ser conscientes de que las estrategias no pueden ser las mismas, porque los problemas no son los mismos, porque los objetivos no son los mismos. Y esto no nos separa en nada culturalmente.
Argentinos y mexicanos seguimos leyendo los mismos autores, escuchando la misma música, pero miramos en diferentes direcciones económicas. Cuarto, las perspectivas que enfrentamos no son súper favorables, pero tampoco son trágicas. Por supuesto que esto cambia en función del país desde el que miremos. Si uno está en Venezuela, sí son trágicas. Pero en general América Latina es el continente de la medianía, de la mediocridad. Nuestras perspectivas de crecimiento son la media del mundo. Lo que pasa es muy simple. Si crecemos igual que el promedio, nunca nos vamos a desarrollar, porque el promedio no está desarrollado. Somos un continente que sigue y sigue siempre más o menos en la misma situación. Otra vez, si miramos a Europa nos deprimimos, si miramos a África nos consolamos. Ahora, tengamos en cuenta que Europa está teniendo problemas muy serios. Los demográficos son más graves que los nuestros. Y los geográficos también, que están al lado de una potencia hostil con armas nucleares. Así que a pesar de todo, la mediocridad latinoamericana en un mundo turbulento podría ser una bendición. Finalmente, la última fotito que les prometí para no tosigarlos. Acá lo que hice fue dividir a los países de América Latina en función de dos criterios. Les cuento muy fácil, hay 4 cuadrantes. Los de arriba a la derecha están bien. Crecieron bastante en los últimos 20 años y tienen relativa estabilidad política. Encontramos Uruguay, a Chile, Costa Rica, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Chile, sobre todo. Los de abajo a la izquierda están mal, con diferentes grados. Crecen menos y tienen una relativa inestabilidad. Ahí la inestabilidad no significa que los presidentes vuelen, aunque en el caso de Brasil, de vez en cuando. Significa también que hay riesgo de vida en ser candidato. Cuando uno es candidato a una elección, a lo mejor le meten un tiro por la espalda. A lo mejor los narcos controlan las prisiones, o las fronteras, o las regiones selváticas. Venezuela, por supuesto, está forzadamente ahí porque tendría que estar mucho más abajo. Pero estar abajo a la izquierda quiere decir bajo crecimiento y estabilidad política en duda. Abajo a la derecha son países mixtos. Está Perú sobre todo. Mismo presidente del Banco Central hace 18 años, pero ningún presidente de la República termina el mandato. Y en el otro ángulo, arriba a la izquierda, el otro país mixto, Argentina. Todos los presidentes terminan el mandato y cada uno gobierna peor que el anterior. La economía está toda rota. Ahora se supone que están haciendo un esfuerzo de estabilización. ¿Qué significa esto? Que hay tanta heterogeneidad que no hay ninguna receta universal. Cada país tiene problemas diferentes. El mismo mundo que es igual para todos, salvo cuando pensamos en las potencias hegemónicas. Y ahí está México por un lado, Brasil y Argentina por el otro, con los países circundantes orbitando. Pero después cada uno tiene unos problemas domésticos. Y aquí quiero hacer una distinción. Porque al principio dije, no hay desarrollo si el mundo no nos invita. Pero no es lo mismo ser subdesarrollado en Uruguay que subdesarrollado en Venezuela. Dentro del subdesarrollo hay márgenes de bienestar, márgenes de autonomía, márgenes de democracia y prosperidad. Se puede vivir decentemente en América Latina, aunque no seamos un país desarrollado. Hay algunos que lo han logrado. La tragedia para América Latina es que son países chicos. No tienen capacidad de arrastre, no son locomotoras. Argentina, Brasil y México, los países que representamos por nacionalidad, no son países que impulsan al resto porque no van demasiado rápido ni demasiado lejos. Los países que mejor lo hicieron son países pequeños. Al revés de lo que pasa en Europa, donde fue el eje franco-alemán el que produjo la integración exitosa y la creación de mercado. Nosotros, hasta que no tengamos una Argentina, un México y un Brasil más prósperos, va a ser muy difícil pensar en una integración efectiva. Porque los países chicos que funcionan lo que quieren es alejarse de los grandotes inestables, no integrarse. La dejo acá y gracias por la oportunidad. Gracias, Andrés. Bueno, ya tenemos una visión, como ustedes comprenderán, tendría la obligación, no solo profesional, sino también ética, de decir, para que ustedes terminemos todos estos comentarios asumiendo todo lo que se ha expresado. Miren qué pregunta que voy a hacer, que me la hago todos los días. ¿Qué respuesta podría tener si tuviera una región como la nuestra en materia de integración para tratar de compensar o de neutralizar algunos de los efectos tan importantes que tiene esta nueva guerra
arancelaria. ¿En qué áreas podríamos desarrollar algo que podría ser positivo, sobre todo teniendo en cuenta nuestra realidad y muchos aspectos que son característicos de la región? Obviamente la simetría, la geografía y el desarrollo tienen impulso, pero también hay instrumentos, o podría existir algún otro elemento en que políticamente podríamos decir que la integración tiene una respuesta, porque si no parecería que todo queda en un discurso, vamos a decir, latinoamericano, sin un contenido concreto sobre la inclusión social que supone que es el objetivo principal de cualquier proceso de integración. No les quiero, usted no, la receta no la tenemos, pero sí me gustaría de ustedes tres un comentario sobre esto para poder decir que entre el optimismo, la medianía y lo negativo, bueno, hay algo de lo que podríamos transmitir desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político a los países en esta región que obviamente están tendientes por sus asimetrías a negociar, casi diría en forma bilateral o como dice Andrés, los países pequeños con cierta lejanía en virtud de que hay liderazgos que no tienen un efecto importante en el comercio regional. Les dejo esta pregunta para el final, pero no para la receta, sino para una reflexión para que también entre todos podamos quedar al menos con una señal de que podríamos desarrollar la inteligencia estratégica, no para modificar el mundo, pero por lo menos para dar una respuesta que a veces no la encontramos en la región como voluntad consensuada. Les agradezco enormemente. Yo sé que esta pregunta o esta reflexión puede ser incómoda, pero también me resulta incómoda para mí también hacerla, de manera que si ustedes pueden hacer un comentario sobre esto y cómo la Entro ven. muy cortito, Sergio. Sí, sí. La agenda externa. El Mercosur está negociando con la Unión Europea y por primera vez, gracias a Trump, hay chances de que ese acuerdo salga. La integración es atarse al vecino. Vos te atás con un arancel, te atás con una regulación, te atás con instituciones. La agenda externa significaría atarnos a un lejano. El Mercosur se ata a la Unión Europea con sus regulaciones, con sus mercados, con sus reglas. Esta puede ser la solución, como Ulises para navegar y evitar que el canto de las sirenas lo llevase a encallar contra las rocas, le tapó los oídos a sus marineros y se ató al mástil para no sentir la tentación. Atarse a veces cumple una función. Fíjate que es algo en principio negativo, pero termina siendo beneficiario, positivo, si vos te atás a algo que funciona. Estoy suponiendo que la Unión Europea va a seguir funcionando. Si esto es así, puede ser el mástil que el Mercosur necesita para salir a flote. Muchas gracias. Los dejo. Sí, sí, muy breve, muy breve. Yo creo que efectivamente eso que dice Andrés es muy relevante. La región, desde luego, tiene que seguir viendo afuera. Creo que los tamaños de nuestras economías y todo, salvo algunos países, no tienen el potencial solo de crecer o de mantenerse a flote con el mercado doméstico. Pues ciertamente Brasil es un caso aparte, ¿no? Y otros esfuerzos que se han hecho de que la locomotora solamente corra por canales internos, pues han sido limitados, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Creo que sí vamos a tener que negociar nuestros países de manera individual con Estados Unidos y posiblemente ahí la referencia inmediata se va a convertir México, porque es posiblemente con el primero con el que con el que Estados Unidos va a terminar haciendo un acuerdo. Y eso creo que debe de ser estudiado de una manera muy detallada por los países de la región, pues para ver cuáles son los pisos y los techos de la negociación que cada uno pueda ver reflejada o pueda interesarle caminar hacia allá. Y creo que finalmente, yo sé que esto es un sueño, pues que ya tiene bastantes décadas, siglos tal vez, pero pues mira, si ni siquiera en una situación como la que estamos viendo hay algún impulso de aumentar más el comercio intrarregional,
pues posiblemente esa irrelevancia de la que tú hablabas hace rato, Sergio, pues está ya presente y simplemente no queremos aceptarla, ¿no? Pero bueno, creo que aquí hay claroscuros. Me encantaría darles un cierre positivo, brillante, etcétera. La verdad es que hay claroscuros y unas decisiones, pues necesariamente van a tomar recursos y van a tomar tiempo y van a tomar capital político de otras. Entonces sí, creo que hay que ser muy estratégicos, pero pasa por esos tres elementos. Agenda externa, Europa, creo que es lo más evidente. Segundo, aprender de lo que está sucediendo en otras latitudes. Para América Latina, pues eso es México, por lo que implica con Estados Unidos. Y tercero, pues ahí tratar de hacer lo que se pueda con los hermanos de la región, ¿no? Sabiendo que eso va a ser pues un poquito más bien limitado, ¿eh? Bueno, yo creo que yo coincido con Andrés y Juan. Hoy no tenemos espacio para grandes planos, para hacer juntos ahí grandes estrategias. No, no hay espacio, ni afuera ni adentro. Entonces, no tiene este punto de Andrés es muy interesante. Los países que podrían tener un papel de liderazgo que en la región, Brasil, México y Argentina, no están para esto. No tienen dinamismo económico suficiente, no tiene un reglamento interno, un consenso interno para este tipo de proyectos. Entonces, no, creo que tenemos que pensar algo, Sergio, pero algo bastante comedido, ahí, bastante parsimonioso, bastante táctico. Y ahí creo que tiene tres puntos, ¿no? En este sentido. Uno, coincido 100% con Andrés. Creo que se tiene un espacio a donde podemos tener algún tipo de acercamiento del punto de vista geoeconómico, geopolítico, de tendencias de regulaciones, es Europa. Europa tiene un rol, mesmo porque está metido ahí entre este conflicto de Rusia, Estados Unidos, está más o menos equidistante de este movimiento todo. Creo que ahí para nosotros sería el espacio con menos costos y con más potencial de beneficios. Y principalmente tal vez beneficios de punto de vista regulatorio, de padrones, de arreglamiento de sectores, de contratos, de este tipo de cosas. Entonces, el primer punto es, si podemos, tenemos que tener, sería muy bueno tener un espacio de convergencia más amplia, Mercosur, Unión Europea, ojalá la región y Unión Europea. Creo que ahí es políticamente más, y económicamente más interesante. El segundo, creo que aún tenemos algún espacio para algunos acuerdos regionales por sector, tópicos, no necesariamente para todos los países, pero posiblemente para algunos tantos países de la región. Creo que uno ahí que tiene a ver con la economía del futuro y la economía de conocimiento es, tenemos espacio para algún tipo de convergencia en el punto de vista de integración en términos de conexión de datos, de conexión de Internet. Sí, esta es una cosa de infraestructura de la nueva economía y que es muy transversal, ¿no? Se metemos ahí un esfuerzo para un arreglo de punto de vista de infraestructura. Creo que es lo más interesante de esta infraestructura del de la nueva economía, ¿sí? Y ahí podemos tener una secuencia de acuerdos subregionales, ¿no? Pero la conexión en términos de velocidad y costo y regularidad de una red regional ahí de datos, creo que es muy factible, es un acuerdo aí muy restrito a una parte, no es un gran acuerdo de la nueva economía, de comercio digital, nada, pero es un arreglo, un esfuerzo concentrado para una cuestión infraestructural de esta nueva economía. Esto creo que ahí es un espacio, hoy en día no hay espacio para grandes acuerdos comerciales, pero creo que aún tenemos espacio para pequeños acuerdos táticos focados nesse espaço. Ele é o segundo tema que aún creo que mesmo neste espaço, neste momento tão conturbado, seguimos temos espaço para pequenos avanços em, por exemplo, a integração de logística em la região, ¿no? Eso, entonces, se podemos meter aí alguns acordos de, não sei, navegação por la costa ou integração bilateral
de ferrocarril, de este tipo de cosas. Son pequeños arreglos, pero están siempre importantes para cualquier tipo de conexión económica y además de social, integración de los trabajadores y todo. Entonces, creo que así, del punto de vista más amplio, no tenemos espacio para ningún gran plan, nuevo plan. Pero del punto de vista específico, un acercamiento y una convergencia con los europeos, tal vez un espacio para un esfuerzo de una integración del punto de vista de la infraestructura de datos en la región, el data center y esto. Y tercero, tal vez alguna cosa aún el punto de vista de logística, que sigue siendo un enorme problema en la región, que no estamos conectados físicamente aún hoy, ¿no? Gracias por su aporte a los tres, a Juan Carlos Baker, Ricardo Senes y Andrés Malamud. Esta sesión de conversación, por no decir de terapia de grupo, va a ser subida a YouTube, de manera que pueda ser compartido no solo por los que ya están en este momento, sino por todos los que puedan acceder. Es muy importante el aporte que han hecho y es muy importante seguir pensando y tratar de desarrollar cada uno de estos temas que son realmente no solo complejos, sino de una enorme diversidad. Pero sí es importante que empecemos a reflexionar y a asumir cuáles son nuestros roles y qué es lo que piensa cada uno de especialistas y personas como ustedes que han sido tan generosos con su experiencia y su conocimiento para de alguna manera darnos un insumo aquí en la LADI, que todavía seguimos con el sueño de poder concretar y avanzar en la integración frente a este mundo, pero tan conflictuado. Muchas gracias. Vamos a seguir los temas, les vuelvo a agradecer y después seguiremos con nuestras preocupaciones, pero un saludo a todos los que han estado asistiendo también en el Zoom y en particular a ustedes. Gracias y estamos en contacto. Gracias por su generosidad. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos.